Bueno, muy chévere la charla. Me tuve que estar solo en el principio, pero no solo aprendí, sino que me maté de risa. Así que me dejaste ser público bien arriba, con energía positiva. Y hablaste de un tema para mí que es súper clave, que es un poco lo que voy a hablar hoy, y es todo el tema más de performance y de ROI, ¿sí? Por las risas que vi, que fueron muchas, la mayoría son de agencia, ¿verdad? ¿Y cuáles de ustedes están más en branding y cuáles trabajan más en performance? A ver, levante la mano, performance. Eso también me imaginé, la minoría. Con lo cual esta charla a mí me gustó mucho la oportunidad que me dieron de darla, porque vamos a hablar más de un tema que tanto no se ve y tanto no se trabaja en el día a día de ustedes, que es más temas de performance, ¿sí? De estrategias multicanal, de ROI, de hiperpersonalización. ¿Sí? Es enfocarnos 100% esta charla al negocio del cliente. Así que me vistes al pelo. No al tuyo, sino más al mío, pero viste perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo le llamo a esta charla? Abramos los dos ojos. Yo manejo la oficina de Icon Marketing aquí en Colombia, ya llevo 8 años, más colombiano que la yuca, hinchando también por ustedes, así que vayan ayer con Japón, otros con Islandia, pero igual vamos a hablar un poquito de fútbol también, porque somos latinos, y estamos todos, salvo, no sé si hay algún chileno en la sala, pero el resto estamos todos muy metidos del Mundial, ¿sí? ¿Y por qué le di este nombre Abramos los ojos? Básicamente, y ya yendo al tema de performance, un poco lo que trata es lo siguiente, y es lo que le pasa un poco a la mayoría de mis clientes. Aquí trabajo con más de 90 empresas en Colombia de primer nivel, estilo Toto, Decameron, Caracol, Bavaria y demás. Y casi siempre el gran problema que tienen ellos cuando hablamos de performance, de conversión y demás, es que nos enfocamos en cómo capturar nuevos clientes, ¿sí? El típico del marketing 1.0, el funnel de conversión al principio, ¿sí? De descubrir, interés, comprar. Y muchas veces casi toda la estrategia está enfocada en esto. ¿Y cuál es el grave problema de esto? Y es que básicamente digital, ¿sí? Nos permite dejar toda esta otra parte. O sea, no se trata simplemente de cómo capturar clientes, sino cómo mantenerlos, cómo hacer que aumente mi ticket de compra promedio, de que me compre complementos, etcétera, etcétera. Y esto es clave importante porque, como recién dije, todo esto está muy bien y es obtener clientes. Pero como todos bien sabemos, es mucho más costoso generar un nuevo cliente que mantener el que ya tengo. Con lo cual es clave abrir los ojos y también trabajar con toda esta parte de venta cruzada, de próxima venta, de ticket promedio compra, referidos y demás, ¿sí? Entonces les quiero presentar a un gran amigo, Thor. No sé si alguno lo conoce. ¿Alguien sabe quién es Thor? Sí, ¿no? Pero ¿alguien sabe quién era el padre de Thor? Odín. ¿Saben de qué trabajaba Odín? Él tenía una agencia de marketing enfocada en performance. Acá sí te voy a en algo pensar distinto. Hay muchas agencias que sí trabajan todo el tema de performance en digital hoy en día, ¿sí? Hasta allá hay agencias de millennials súper chéveres nativos en digital que la están sacando del estadio. Entonces, hay también una gran cantidad de agencias que hoy trabajan todo este tema de performance y es clave complementarse, ¿sí? Porque hablar también en parte en digital es hablar de métricas, de números. O sea, todos los que son más cuchos como yo y demás y se metieron en digital para nunca tener que ver un número, con digital, paila, ¿sí? Es puramente números en gran parte. Entonces, Odín, que tiene una agencia de marketing digital enfocada en performance, le puso Thor a su hijo. ¿Alguien sabe qué significa Thor? ¿Por qué le puso Thor? ¿Ningún ahí fan de Avengers? No. Thor es clarísimo el nombre. Tasa orgánica de recompra significa. ¿En serio? O sea, un poco lo que uno tiene que empezar a trabajar en todo lo que es performance es no solo en conseguir nuevos clientes, sino en cómo hacer que te sigan comprando todo el tiempo. Cómo que lo que es un amor de verano que se podría tener empieza a ser un noviazgo, un casamiento y demás. Y aprovechando entonces un poco que es el mundial y demás, vamos a hacer estrategias para esto, ¿sí? Entonces, les quiero presentar los 6 golazos para aumentar el ROI. ¿Dale? A ver si los gritan conmigo. Primer gol, James. Está un poquito lesionado todo, pero sabemos que contra Polonia la va a meter. Más que ahora está soltero, está más feliz, se lo ve en la lámina, se lo ve ya con sonrisa y todo. Entonces, ¿cuál es el golazo de James? La pasarela de productos según navegación.
¿sí? Hoy en día lo que estamos trabajando en todo lo que es temas de e-commerce y demás está muy enfocado en la experiencia del usuario cuando va navegando. Entonces, imagínense, este es un caso de un cliente nuestro en Argentina, ¿sí? Arredo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día cuando la gente navega en Arredo? Si ustedes ven algún tipo de producto puntual, ¿sí? Es todo el tema de lencería de cama. No sé, una colchado, una sábana, una almohada que les gusta. Arredo te va a decir, si no la compraste, bueno, ¿ya viste este producto? Te pueden interesar estos otros productos, ¿sí? Automáticamente te empieza a enviar un mail, te empieza a dar un mensaje de texto, retargeting en redes sociales y demás, con productos parecidos si es que no compraste. O, por ejemplo, te puede avisar si el producto bajó de precio. Quizás estaba full price, no lo compraste, entonces un mes después está en descuento. Afortunadamente tenemos 58 Black Fridays al año, ¿sí? Hoy en día. Entonces esto se vuelve un poco el día a día. Entonces te puede informar de estos descuentos. O, por ejemplo, novedades. Bueno, no me compraste esta sábana, pero te cuento que salieron estas nuevas sábanas y más, quizás sí te pueden interesar. O sea, fíjense cómo de a poco todo lo que es la experiencia de usuario está yendo cada vez más de forma automática a la hiperpersonalización, a detectar esos patrones de conducta, esos productos de interés que tenés y ver cómo te pueden llegar o no a ofrecer, si no compraste, algo en sí que te pueda ser parecido, te pueda interesar o un mejor precio para lograr transformar ese interés, ¿sí? Toda esa inversión que ustedes hacen para sus clientes y demás, en pauta y demás, ya en una compra efectiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo con este tipo de análisis de estrategias a nivel email marketing? Que la tasa de conversión, el click-to-open rate, se está triplicando, ¿sí? En promedio. Entonces empiezan a ser todas estrategias automatizadas, ¿sí? O sea, con costo casi nulo a nivel operativo, que triplican resultados. Vamos al segundo gol del día. El de Falcao. El Tigre estuvo ahí, estuvo bien, ahí metió la pata un par de veces, casi entra, ¿sí? Pero entonces empezamos a hablar un poco también, el gol de Falcao es el tema de retargeting en redes sociales, mensajes de texto, otras formas de continuar la comunicación. Esto es muy parecido, por ejemplo, cuando navegamos, buscamos en Booking, en despegar algo, que empezamos a ver de repente en nuestras redes sociales eso que buscamos. Básicamente, lo que ustedes pueden empezar a trabajar en todo lo que es, hasta luego, bases de datos, email marketing y demás, es asociarse, por ejemplo, con Facebook y demás en lo que son custom audience, ¿sí? O sea, si entendemos el mailing con una forma muy sincera de ver quién te abre, quién te hace clic y demás, podemos empezar a detectar de esos contactos quiénes se parecen a estos contactos que nos interesan y empezar a hacer retargeting en ellos mismos y en contactos parecidos, ¿sí? Los famosos lookalike, ¿sí? Epa, se me fue. Para reimpactarlos después en esas redes sociales. Este es un ejemplo aquí de Colombia, por ejemplo, con Dislicores que hicimos. O sea, todo lo que es un mail quizás con un descuento, una promoción y demás, aquellos que están interesados los empezamos a reimpactar en redes sociales y en mensajes de textos, ¿sí? Todo con el fin de empezar a mejorar el Customer Journey. Piensen que estamos hoy hablando 100% de ROI, de KPIs, de cómo toda esta super estrategia de branding que recién contaban, cómo todo esto lo empezamos a transformar en ventas reales, ¿sí? Para que justamente el cliente los siga manteniendo a ustedes como clientes, como proveedores de la estrategia, la creatividad y demás. El branding sirve, es súper importante, pero todo esto tiene que ser una estrategia 360. No podemos dedicar simplemente a una parte de la historia. ¿Sí? Cuadrado, qué pobre, salió muy rápido el partido. La verdad que ese cambio no lo entendí, pero bueno. Incentivar la primera compra online. Hemos realizado un estudio en Colombia en el cual vimos que, por ejemplo, de todas estas empresas que tienen tiendas online y demás, más del 50% de la gente que deja sus datos nunca te compra. O sea, las empresas hoy en día en Colombia, de todo tipo de industrias y demás, gastan una gran cantidad de recursos en todo lo que es el CPL, ¿sí? Pero más del 50% de eso nunca llega a transformarse en CPA. Entonces, es importante incentivar esas primeras compras, ya sea online, offline, ¿sí? De acuerdo a lo que el cliente tenga como formatos de venta.
Y yo siempre acá pongo la regla de las 3 citas, y es algo que les critico mucho a mis propios clientes. Y creo que un poco nos pasa a todos, ¿no? Dejamos nuestros datos en alguna empresa y demás, y lo primero que se quiere hacer es acostarse con nosotros. Así de una. Ya para la empresa somos, no sé, es domingo de lluvia y intercambiamos teléfonos y nos invitan a casa a ver algo en Netflix. Y todos sabemos que nunca se termina viendo esa película. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no, así como la tenemos un poco en la vida real, o por lo menos la tenía yo cuando era joven? ¿Sí? Yo sé que ahora los millennials están un poquito más rápidos en velocidad. ¿Por qué no volvemos a recuperar esa regla de las 3 citas? ¿Sí? Donde si alguien, ustedes piensan, le dejan sus datos, su información a una empresa y demás, esta empresa, bueno, se presenta ante ustedes un poco más formal, ¿sí? Les cuenta un poco estas ventajas, por ejemplo, de comprar online o comprar offline o comprar con ustedes. Les cuenta una segunda cita, o sea, ya me invitan a cenar, me invitan a la película, está Deadpool 2 muy buena, por si no la han visto se las recomiendo. ¿Sí? A una segunda cita donde cuenta un poco más de ustedes, por qué confiar en ellos, etc. Y bueno, ya la famosa regla de las 3 citas que todos sabemos cómo termina, ¿no? Y ahí sí ya incentivar esa primer compra offline o online. ¿Sí? Y de esta forma lo que empezamos a generar es una experiencia más positiva de compra en la gente, dado también que en parte estamos siempre saturados un poco, que siempre nos quieren vender. Entonces, qué chévere uno como empresa, y acá sí empieza también a jugar el tema del branding importante, empezar a mostrarse un poco, no simplemente como te quiero vender y ya está, me quiero acostar con vos y listo, sino te quiero conocer, quiero interactuar con vos, quiero que vos me conozcas. Empezar a tener una relación, una conversación mucho más sincera, más honesta y demás con sus clientes. Vaca. No sé por qué entró, pero bueno. ¿Sí? Todo el tema de segmentación por ticket de compra promedio. ¿Sí? Y acá vamos un poco a clase de matemática 1. Como soy economista, así que no soy tanto de este medio. Y vamos a ver un poquito de matemática, les voy a dar, ¿no? Imagínense, ¿sí?, que ustedes tienen más o menos unos 1000 contactos, ¿sí?, con una conversión del 1%. Y un ticket promedio de 500.000. ¿Sí? Si ustedes envían una promoción del 10%, o sea, 50.000, en promedio por la conversión del 1% vas a tener 10 ventas, 4,5 millones. O sea, 5 millones menos los 500.000 de descuento. ¿Verdad? ¿Matemáticas estamos bien? Epa, Serpilo paga, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Un poco en la realidad. Mi ticket promedio es de 500.000, ¿sí? Pero eso no significa que todo el mundo me compre por los mismos montos, valores y demás. Yo tengo gente que quizás me compra en promedio por 200.000 o gente que quizás me compra en promedio por 800.000. ¿Sí? El promedio es 500.000. Entonces, si yo les voy a ellos un poco con esta promoción de 10% de descuento, o sea, 50.000, ¿sí?, con tu compra de 500.000, básicamente estoy abarcando a los que sí pagaron 500.000 en promedio mis compras, o sea, me consumen por este precio, quizás con suerte a los de 600.000 o a los 400.000, pero a las dos puntas las estoy matando. Porque el que me compra por 200.000 nunca me va a comprar por 500.000. Es muy raro que esto ocurra en general. Y el que me compra por 800.000, ya el 50.000 pesos deja de ser un 10% de descuento para él. Empieza a ser más un 6, un 5, un 4. Entonces no es tan convincente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Empezar a hacer las ofertas segmentadas por ticket de compra promedio. Entonces, aquel que en promedio me compra por 200.000, le doy el 10% por 20.000. Y por 800.000, el 10% por 80.000. ¿Sí? ¿Qué gano con esto? Abarco todo mi público, ¿sí? Y supongamos entonces a cada uno le vendo ya todo mi público abarco. En promedio estoy teniendo unas ventas de 8.820.000 en este ejercicio. ¿Sí? Versus si no segmento. O sea, estoy casi duplicando mi estrategia de venta por ticket de compra promedio. ¿Sí? Con una simple y sencilla segmentación, agrupar a mi gente por cuánto me pagan en promedio. ¿Vale? No todos somos iguales. Es un poco el mensaje final. ¿Alguien trabaja RFM? ¿Modelo de segmentación de base de datos por transacciones? ¿Tipo RFM? ¿Ninguno? Bueno, lo dejamos para otro día. Pero a nivel modelo RFM, por si después lo quieren googlear,
serían los montos bajos, montos medios y montos altos. ¿Sí? Fíjense un poco cómo todo este lenguaje que voy contando y diciendo y demás escapa un poco del tema de la creatividad y del branding, ¿no? Vamos a la parte más aburrida, un poco de digital, pero está 100% enfocada en lo que es performance, ventas y demás. Aguilar. Ya el quinto gol me trae malos recuerdos. Eso. ¿No? Triggers. ¿Sí? Uno puede, por ejemplo, trabajar con plataformas de CRM, de email marketing y demás, estrategias, ¿sí?, de comunicación multicanal, o sea, árboles de decisiones, de acuerdo a cómo va interactuando la persona con las formas de comunicarse, sea pauta, sea mensaje de texto, sea email y demás. O sea, yo puedo hacer acciones como alguien me deja sus datos, ¿sí?, le envío un mail presentándome una oferta y demás, y de acuerdo a cómo va interactuando, así me abre o no me abre pero no me hace clic si fuese un mail, o me hizo clic o me agrega el producto en el carrito de compra y demás, enviar otros tipos de comunicaciones para convencerlo de ese viaje, ¿sí?, de ese producto que uno está brindando, y garantizar entonces una mejor experiencia e intentar terminar de convencerlo. Ayer justo estuve hasta las 7 de la noche en uno de los medios más grandes acá de Colombia, hablando de todo este tema de suscripción a uno de los principales diarios de aquí. O sea, cómo convencer a la gente que se suscriba, ¿sí?, de acuerdo a gustos, intereses y preferencias. Entonces, por ejemplo, acá, perfecto. Entonces, aquellas personas que de repente vos invitás a suscribirte a este medio de comunicación, que tiene ciertos beneficios suscribirte y demás, y que está, por ejemplo, asociado a un diario muy fuerte de Estados Unidos, lo que hacían estas personas, lo que hablamos en la estrategia era, bueno, le convenzo por el lado, ¿sí?, de que si se suscribe conmigo, se suscribe también a este medio de Estados Unidos de comunicación. Entonces, aquellos que me abren el mail, pero no me hacen clic, automáticamente, por ejemplo, le va a enviar X tiempo después un mail, ya no hablando de este medio de Estados Unidos, sino hablando de los beneficios, descuentos en entradas, experiencias y demás, que podría obtener si me suscribo a este medio de aquí. ¿Sí? Entonces, intento llegarle a la persona de acuerdo a las distintas formas en las cuales puede llegar a interesarle o no mi producto. Si esto fuese un celular, quizás nosotros elegimos un celular, algunos por la cámara, ¿no? Algunos por la marca, otros quizás por si la batería carga rápido o no. O sea, cada uno tenemos distintas cosas que valoramos más en un celular o no. Entonces, ¿cómo llegarle? Si yo no los conozco a ustedes y yo no sé qué tipo de celular les interesa o por qué eligen un celular y demás, ¿cómo puedo de forma automática intentar llegarles a ustedes de acuerdo a estos distintos tipos de intereses que tienen? En una conversación que entienda ser lo más unificada, homogénea y automática posible. ¿Por qué digo automática? Porque si no la carga operativa sería imposible para hablarle a cada uno puntual. Entonces, les intento vender el celular a partir de la cámara de fotos. Y a los que sé que eso no les interesó tanto porque no me interactuaron con esa pauta y demás que les brindé, voy a intentar venderles que en 20 minutos podés recargar la batería un 60%. Y al que no le hablo más del precio y demás, y al que no le hablo de esta otra cosa. Pero automáticamente voy autosesgando, ¿sí?, mis comunicaciones de acuerdo a sus interacciones. Que esa es la otra gran cosa que te da digital, esa medición en tiempo real, ese ida y vuelta feedback que uno tiene, ¿sí?, versus lo que es el tema tradicional. Bueno, y con este superamos el famoso 5-0, el sexto gol que hoy les quiero contar. Todo lo que es venta cruzada. O sea, si ya sé que la persona, por ejemplo, me compró cierto producto y demás, en la mayoría de las industrias sabemos que hay temas de ventas cruzadas, de complementos que pueden servir fácilmente como una forma de aumentar los tickets de compra promedio. Entonces, este ejemplo es muy simple. Si me compró alguien una cámara de fotos, accesorios para la cámara de fotos. Pero lo mismo puedo hacer con alguien que me compró un carro, una bicicleta, un celular, un viaje, ¿sí? Entonces el seguro para viaje, o elegir el asiento, o un upgrade a ejecutiva, ¿sí? De a poco no solo nos tenemos que centrar en los productos puntuales que queremos vender, sino también cómo podemos complementarlos para aumentar las tasas de recompra y sobre todo el ticket de compra de esa persona.
El famoso combo de McDonald's, que se hablaba un poco al principio en la primera charla. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? Súper. Entonces vimos 6 lindos goles para ver si a Polonia lo podemos pasar por encima, ¿sí? Y si no, ya veo que Argentina se va a cruzar contra Colombia en el Mundial, en el aeropuerto de Moscú, lamentablemente. Si seguimos así, ¿sí? ¿Por qué les estoy contando un poco todo esto? Básicamente porque necesitamos evolucionar nuestras estrategias, sí, de performance. No podemos pensar que personalización es simplemente, hola Alex, tenemos una promo para ti. Porque lo que estamos diciendo en ese sentido es nada más y nada menos que, hola Alex, solo sabemos tu nombre. ¿Sí? Es un poco lo que pasa y lo que vemos día a día. ¿Por qué estoy hablando un poco de estas estrategias enfocadas al email marketing? ¿Sí? Básicamente por el celular. Siempre al mailing se le ha predicho la muerte. Siempre cada tanto aparecía algo que decía el mail va a morir, el mail va a morir, el mail va a morir y demás. ¿Por qué no murió el mail? Por el celular. Acompaña 100% el Customer Journey. ¿Sí? Estamos siempre pendientes al celular. Hay estadísticas que uno mide en promedio el celular unas 500 veces al día. ¿Sí? Y tenemos que empezar entonces también a entender y trabajar este Customer Journey y estas estrategias multicanales. Les voy a poner un ejemplo entonces un poco de lo que es esto del Customer Journey. Imagínense que ustedes reciben una oferta por mail, ¿no? Y esto les interesa. Entonces de repente van a la página web de la empresa que les envió el mail y ven más información. No sé, un nuevo producto, ¿sí? Hay unos nuevos, no sé, tecnología, el nuevo Oculus. De repente ahí van a blogs que hablan de ese Oculus, a ver si está bueno o no, ¿sí? Qué diferenciales tienen y demás. Y les gustó quizás lo que decían del blog, etcétera, y vuelven a la página web y quizás lo compran o quizás no. No tienen la plata, o la verdad que mucho no les interesa, o sí les interesó y demás. Si no lo compraron, como vemos un poco en el primer gol, quizás les llega un mail contándole que está más económico, ¿sí? Pero nada, la verdad es que sí, está todo muy lindo, las fotos muy lindas y demás, pero no nos terminan de convencer. Quiero ir, no sé, a la tienda física y ver realmente cuánto pesa, cómo es, las especificaciones, probarlo ahí y demás, ¿no? Y lo compraron en tienda física, ¿sí? O sea, es mentira que digital solo tiene que pasar y ocurrir en digital. Pues, se complementa 100% con tradicional. Lo compraron en tienda física y después quizás empiezan a sacarse fotos ustedes con el Oculus en redes sociales y demás, una selfie con el Oculus, que piensan que quedan súper cool, pero en realidad quedan horribles, etcétera. Y de a poco ven cómo se está armando todo un Customer Journey, toda una comunicación en distintos medios y demás, para una simple experiencia, ¿sí? Y este es hoy en día entonces un poco la gran problema que tienen las mayores empresas. ¿Cómo conocer ese Customer Journey? O sea, ¿cómo saber identificar, ¿sí? Cómo cada uno de nosotros experimentamos y vivenciamos el contacto que tenemos con las marcas, con las empresas y demás. ¿Cómo poder empezar a identificar esto? Que con toda esta irrupción de digital se ha vuelto mucho más difícil, porque antes habían 5 o 6 formas de comunicarse. Está la tienda física, el teléfono, la publicidad en televisión, una carta física, un sobre físico, etc. Pero tenemos 20.000 formas más, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa en la mayoría de las empresas? Cuando empiezan a pensar, bueno, ¿cómo llegan mis clientes? ¿A quién le vendo? ¿Dónde voy a pautar? ¿Qué voy a pensar? Etcétera, ¿no? Pero en realidad, un poco el concepto de fondo es muy simple. Y es que hay que navegar a partir de la experiencia del cliente, ¿sí? O sea, ponerse en su lugar, ponerse en sus zapatos. ¿Cómo entonces puedo empezar a maximizar este Customer Journey, ¿sí? Para aumentar mi ROI, que es un poco el seminario de hoy? Básicamente es integrando, ¿sí? Como cada persona navega distinto con mi marca, ¿sí? Entonces va teniendo distintas experiencias conmigo. La única forma de empezar a construir un Customer Journey costo eficiente, efectivo y demás es integrando. O sea, es haciendo que las plataformas conversen entre ellas, ¿sí? Redes sociales, converse con mi ERP, converse con mi tienda online, con mi tienda física, etcétera, etcétera. Si no, no hay forma, si hoy en día empezar a hacer Customer Journeys efectivos. Si no, todo es Excelmatic, Chinomatic horrible, y se vuelve imposible para cualquier empresa seria, ¿sí? ¿Cuál es el punto de partida de esto?
Porque sí, todo es muy, muy fácil decirlo, hablarlo, y muchas veces pasa esto, ¿no? Es que necesitamos data. Sin data no podemos sacar conclusiones, no podemos obtener conclusiones y demás. ¿Y cuál es este problema entonces que estamos teniendo? Básicamente que las empresas buscan esta data, esta información y demás, la buscan en distintos lados, en el CRM, en los puntos de venta, en la página web, en campañas, en BTL, en ATL, etc. O sea, empiezan a buscar la data y demás y encuentran información. ¿Sí? No es que no hay información, hay información. El famoso Big Data existe. Pero ¿qué pasa? Big Data solo no te dice nada. ¿Sí? No encontrás nada, no puedes concluir nada. O sea, de repente una persona te está, no sé, dando clic y comprándote online, pero te está insultando en redes sociales, y de repente en la tienda física le va normal, o te deja otro dato completamente distinto y demás. O sea, la gran problemática en cierta forma que se enfrentan las empresas es justamente esto. Hay mucha información, hay muchas formas, distintas fuentes de información y demás, donde se obtienen grandes volúmenes de teradata, etcétera. Pero si no integran, si las plataformas no conversan entre ellas, no se obtiene nada, ¿sí? Porque cada una es una conversación completamente distinta, en un idioma completamente distinto, porque cada KPI de cada medio es distinto y demás, ¿sí? Entonces, este es el problema que les contaba. Entonces, tener información significa que conoces a alguien, ¿sí? Porque está todo completamente aislado una cosa con la otra. ¿Por dónde empezar? ¿Sí? El punto entonces un poco de partida para aquellos que estén en ceros de este tema, es la base de datos. Tienen que empezar a entender a esta base de datos como el principal activo de las empresas, ¿sí? Únicamente podemos predecir comportamientos futuros si tenemos información del pasado. Si no, no podemos tomar decisiones eficientes, ¿sí? Tienen que empezar a trabajar y entender esas bases de datos, unificarlas. Y con base en eso pueden empezar a entender acciones, ¿sí? Entendiendo que, por ejemplo, que el 40% de los que compran zapatos, quizás me compran un pantalón o una camisa, me empieza a mí dar esa información, ese insight de cómo, por ejemplo, al que me compró zapatos, 30 días después, intentar venderle una camisa, ¿sí? Pero todo esto se trabaja con información. Todo esto es la otra parte del cerebro que complementa el branding, ¿sí? Bien. Y lo otro que es clave es el tema de Fast Data, ¿sí? O sea, empezar la integración, que las plataformas conversen entre ellas, se unifique esta información y demás, hace que uno ya empiece a hablar de Fast Data. No simplemente de, bueno, tengo mucho volumen de información y la verdad que no sé qué hacer con ella. Un poco, por ejemplo, cómo trabajamos nosotros este tema, básicamente es integramos todos los puntos transaccionales, tiendas offline, tienda online, CRM, RP y demás, para, a partir del email marketing, de mensajes de texto y demás, empezar ya a disparar temas por lo costo eficiente que es. ¿Sí? ¿Por qué entonces, y ahí ya cerrando un poco, hablamos de este tema de email marketing dentro de una estrategia para generar ROI en sus campañas? ¿Sí? Y acá siempre hay algo que yo les digo a las agencias. El mailing es lo más aburrido del mundo, ¿sí? O sea, lamer la suela de un zapato es más divertido que el mailing, lamentablemente. El mailing nunca les hace ganar a ustedes un cliente, pero como está tan enfocado en ROI y más, es lo que hace mantenerlo, ¿sí? Vamos a la formación del mailing para el partido de hoy. ¿Por qué? Primero, porque es una conversión directa y sincera. Vos vas directamente a tus clientes, a tus prospectos y demás, y es sincero. Es tan fácil abrir un correo como eliminarlo. Entonces ustedes, a partir de esto, ustedes saben, y les pasa a ustedes como receptores de mails. Cuando ustedes saben algo es porque algún tipo de curiosidad les dio. Pero solo hacen clic a los que realmente les interesa. O sea, se reciben tantos correos y demás, hay tanta saturación que solo si realmente te interesa le vas a hacer clic al tema. Es proactivo. Una tienda física, una página web, la página tuya en Facebook o de tu cliente en Facebook y demás, es reactivo. Si uno no va ahí, no se entera de nada. Vos con mailing y demás estás siendo proactivo, estás yendo, ¿sí?, hacia tu cliente contándole, hola, soy la empresa tal y tengo estas cosas nuevas, o tengo estas cosas nuevas en descuento, o tengo esto para ofrecerte y demás. Genera conversión, ROI. Estamos hablando de un medio que es hiper aburrido, pero es un generador de ventas, de ROI, ¿sí? Está muy enfocado en performance, ¿sí?, en el negocio. Es 100% medible. No sé, ¿cuáles de ustedes han interactuado, por ejemplo, con alguna plataforma de mailing? Levante la mano. Ninguno. Buenísimo.
Ustedes en cada comunicación que hacen a través del mailing, ¿sí?, pueden saber exactamente persona por persona quién te abrió, quién te hizo clic, dónde te hizo clic, cuándo te hizo clic, en qué ciudad del mundo estaba, etcétera, etcétera. Si era un computador, con un celular, qué celular, demás. Bien usado no es invasivo, ¿sí? Lamentablemente muchas empresas lo usan mal y por eso estamos todos resaturados del tema de mailing y por eso es que Gmail, Hotmail y más sacan las pestañas de promoción de otros. Pero si vos le envías un mail a la persona, ¿sí?, uno a la semana, uno al mes, uno a la quincena, o 2 o 3, de acuerdo a qué tan relevante es tu información. O sea, si usás bien el medio, no es invasivo. Es visual. Es muy difícil vender, por ejemplo, en una llamada o en un mensaje de texto o en la radio, vender San Andrés diciendo que el agua es transparente y hay coco loco. La parte visual de esto te permite generar justamente este tema. Duran el tiempo. La pauta en televisión, las pautas, los banners en redes sociales y demás, ¿sí?, son instantáneos, momentáneos. Llegué, abrí mi Facebook, vi una pauta, quizás me fui a otro lado y ya esa pauta se fue. El mail yo lo puedo ver cuando quiero. Por lo general, un mailing tiene una duración de hasta una semana, ¿sí?, que va teniendo interacciones. Es íntimo, es personal. Vos podés comunicar temas muy puntuales. Compraste este celular, te doy estos accesorios. O un tema de cartera, me des $1.000.000 de pesos, pagame. ¿Sí? Temas muy puntuales, una recordación de cita, por decir algo. Es un dato fácil de capturar. El mail está considerado el dato que las personas están más dispuestas a dar cuando te piden un dato personal. ¿Sí? Y acá está Falcao, que se junta con James, y se forma una fórmula mágica. La edición de mail dura en el tiempo. Entonces, ¿qué estoy creando acá? ¿Cuál es esta fórmula mágica del gol? Un dato que es fácil de capturar y que dura en el tiempo, lo que estoy construyendo es una base de datos, es un activo. ¿Sí? Muy costo eficiente. Y entendamos, volvamos un poco atrás. O sea, tienen que empezar a trabajar todo el tema de bases de datos como principal forma de arrancar los customer journey de sus clientes de forma costo eficiente. Y por último, la mejor y peor de todas. Es tan costo eficiente este tema, es un dato tan fácil de capturar, de trabajar y demás, que aún haciéndolo mal, les va bien a las empresas. Y por eso es que nosotros recibimos correos de todo tipo de empresas, de todo tipo de industrias y demás. ¿Sí? O sea, es un medio que ustedes, por lo que están contando, tienen completamente ignorado. Pero pregúntense, ¿por qué tantas empresas me envían información a partir de este medio? ¿Vale? Y nada, un poquito para cerrar, el audio no está funcionando. Ahí va. A preparar las gargantas contra Polonia, que esto se va a repetir, tengan fe. Ya Sánchez no va a tocar con la mano porque no juega. Esto se va a repetir. No, ¿no se ponen los pelos de gallina un poquito? Sí, bueno, ahí cerrando un poco. Queda esta charla completamente distinta, ¿sí?, a la que venían teniendo y demás, de un tema completamente distinto, un pequeño resumen, para que se enfoquen en la otra parte del tema digital, ¿sí?, en todo el tema de performance, que ahí me es una muy buena introducción, y es que esto tiene que ser para los clientes un negocio, ¿sí? Algo que siempre hablamos en el IAB y es, ¿por qué si el 80% de la gente pasa su tiempo en digital y demás, la pauta en digital es solo un 20% de la torta? ¿Sí? ¿Por qué está esa inconsistencia? Básicamente porque en gran parte a las empresas les hablamos en un idioma que ellos no entienden, no les interesa, y en el fondo ellos lo que quieren es vender más, hacer que sus negocios crezcan. Y es importante entonces empezar a hablar el vocabulario de ellos. Yo siempre digo que esto es un poco como Minecraft, ¿no? O sea, cada uno de ustedes, cada agencia, cada empresa y demás, va construyendo su mundo. Va viendo qué herramientas prefiere, qué herramientas trabaja y demás. Lo que hacemos, por ejemplo, en empresas como la nuestra y demás es facilitar esa estrategia, esa forma de trabajar y demás para que puedan lograr sus objetivos. Pero cada uno de ustedes tiene que conocer cada medio de comunicación que hay, sus pros, sus contras y demás, y crear ese mejor ecosistema para sus clientes. Gracias.